Wolfgang Amadeus Mozart fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo, maestro del clasismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Y con motivo de su 266º cumpleaños, veremos aquí una corta reseña de su vida y su misteriosa muerte a la edad de 35 años. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, en la actual Austria, que en esa época era un arzobispado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue el último hijo de Leopold Mozart, músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. Leopold era el segundo maestro de capilla en la corte del arzobispo, aunque fue un experimentado profesor. Su madre se llamaba Anna Maria Perth. Debido a la altísima mortalidad infantil en la Europa de la época, de los 7 hijos que tuvo el matrimonio, solo sobrevivieron María Ana y Wolfgang Amadeus. Fue bautizado en la Catedral de San Ruperto el día después de su nacimiento, con los nombres que ven en pantalla. La casa natal de Mozart se encuentra en la Getreidegasse, de la ciudad de Salzburgo. Se trata de una casa que actualmente cuenta con una gran cantidad de objetos de la época e instrumentos que pertenecieron a Mozart durante su niñez. Es uno de los lugares más visitados de Salzburgo y una especie de santuario para músicos y aficionados a la música de todo el mundo. Leopold componía y daba clases de música. Después del nacimiento de Wolfgang, abandonó todo, salvo las tareas propias de su cargo, para dedicarse de manera exclusiva a la formación de su hijo. Fue exigente como padre y como profesor, y en todo momento estuvo al tanto de la formación de Wolfgang para guiarlo como hombre y como artista. María Ana y Wolfgang Amadeus mostraron desde muy pequeños facultades para la música. Ella comenzó a recibir clases de teclado con su padre cuando tenía 7 años y su hermano, 4 años y medio menor que ella, la miraba evidentemente fascinado. Años después de la muerte de su hermano, ella rememoró. A menudo pasaba mucho tiempo en el teclado, eligiendo terceras que a él siempre le sorprendían y mostraba con placer que el sonido le gustaba. En su 4º año de edad, su padre comenzó a enseñarlo como un juego, a interpretar unos minuetos y otras piezas en el teclado. Podría tocarlo impecablemente y con la mayor delicadeza y manteniendo exactamente el tempo. A la edad de 5 años ya componía pequeñas piezas que interpretaba para su padre, al que estaban dedicadas. Cuando Wolfgang Amadeus tenía 4 años, tocaba el clavicordio y componía pequeñas obras de considerable dificultad. A los 6, tocaba con destreza el clavecín y el violín. Podía leer música a primera vista, tenía una memoria prodigiosa y una inagotable capacidad para improvisar frases musicales. Definitivamente no era un niño común. Su progenitor era un hombre inteligente, orgulloso y religioso. Creía que los dones musicales de su hijo eran un milagro divino que él como padre tenía la obligación de cultivar. Cuando el niño iba a cumplir 6 años de edad, Leopold decidió exhibir las dotes musicales de sus hijos ante las principales cortes de Europa. Según los primeros biógrafos de Wolfgang, su padre quiso compartir con el mundo el milagroso talento de su hijo. Leopold creyó que proclamar este milagro al mundo era un deber hacia su país, su príncipe y su Dios, por lo que tenía que mostrarlo a la alta sociedad europea, ya que de otra manera él sería la criatura más ingrata. El biógrafo Meiner Solomon afirma que mientras Leopold era un profesor fiel a sus hijos, existen evidencias de que Wolfgang trabajaba duramente para avanzar más allá de lo que le enseñaban.
Su primera composición impresa y sus esfuerzos precoces con el violín fueron por iniciativa propia, y Leopold se vio fuertemente sorprendido. Padre e hijo tenían una relación muy estrecha, y estos logros de niñez hicieron llorar de alegría a Leopold más de una vez. Finalmente, Leopold dejó de componer cuando el excepcional talento musical de su hijo se hizo evidente. Él era el único profesor de Wolfgang en sus primeros años y le enseñó música, así como el resto de asignaturas académicas. Durante los años en los que Mozart se estaba formando, su familia realizó varios viajes por Europa, en los cuales mostraban a él y a su hermana como niños prodigio. El 12 de enero de 1762, la familia entera partió hacia Múnich, comenzando con una exhibición en la corte del príncipe de Baviera, Maximiliano III, y más tarde, en el mismo año, en la corte imperial de José II de Habsburgo en Viena y Praga. La permanencia en la ciudad de Viena, uno de los principales centros de la música en esa época, culminó con 2 recitales ante la familia imperial en el Palacio de Schönbrunn. El pequeño Wolfgang causaba sensación en cada concierto, aunque el dinero recolectado en este viaje no fue tanto como los elogios recibidos. El 9 de junio de 1763 iniciaron una larga gira de conciertos que duró 3 años y medio. Durante este viaje, Mozart conoció un gran número de músicos y las obras de otros compositores, en particular a Johann Christian Bach, uno de los 20 hijos del compositor Johann Sebastian Bach, a quien Mozart visitó en Londres en 1764 y 1765. Bach fue una influencia importante para el joven compositor. En Londres causaron la admiración del rey Jorge III, y durante este viaje, el joven músico compuso su primera sinfonía. En los Países Bajos, deslumbró tocando el órgano y compuso su primer oratorio a los 9 años. A menudo estos viajes eran duros, debido a los rudimentarios medios de transporte de aquel tiempo, la necesidad de esperar pacientemente las invitaciones y el pago de las actuaciones por parte de la nobleza y las largas enfermedades, algunas casi mortales, padecidas lejos de su hogar. En primer lugar, enfermó Leopold en el verano de 1764, durante su estancia en Londres, y luego enfermaron ambos niños en La Haya durante el otoño de 1765. La familia regresó a Salzburgo el 30 de noviembre de 1766. Después de un año en la ciudad, Leopold y Wolfgang viajaron a Italia, dejando en casa a la madre de Wolfgang y a su hermana. Estos viajes duraron de diciembre de 1769 a marzo de 1771, y al igual que los primeros viajes que realizaron, tenían como objetivo mostrar las capacidades del joven como intérprete y como compositor que maduraba rápidamente. Mozart conoció en Bolonia a Giovanni Battista Martini, importante teórico de la música en aquel tiempo y por quien Mozart siempre guardó un gran afecto, y fue aceptado como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, considerada el centro de erudición musical de la época. El ingreso de Mozart en la academia fue extraordinario, ya que aún le faltaba mucho para los 20 años, edad mínima exigida por el reglamento. Llegaron a Roma el 11 de abril de 1770, donde escuchó el Miserere de Gregorio Allegri una vez durante una representación en la Capilla Sixtina. Esta obra tenía carácter secreto, pues solo podía interpretarse en dicho lugar y la publicación de su partitura estaba prohibida bajo pena de excomunión. Sin embargo, apenas llegado a la posada donde se alojaba, el joven compositor demostró poder escribir de memoria una versión muy aproximada de la partitura completa. El Papa Clemente XIV, admirado del talento del músico de 14 años, no solo no lo excomulgó, sino que lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Cada representación del joven Wolfgang era una exhibición de su virtuosismo con el clavecín y el violín.
Se cuenta que ya en esta época podía tocar el teclado con los ojos vendados y maravillaba a los espectadores improvisando sobre cualquier tema que le proponían. Mozart y su padre volvieron definitivamente a Salzburgo el 13 de marzo de 1773. Allí se enteraron de la muerte del príncipe arzobispo, quien siempre los había apoyado. Comenzó entonces una nueva etapa, mucho más difícil, en la que Hieronymus von Colloredo, el nuevo príncipe arzobispo de Salzburgo, se mostró autoritario e inflexible con el cumplimiento de las obligaciones impuestas a sus subordinados. Mozart era hijo predilecto de la ciudad, en la que tenía muchos amigos y admiradores, y tuvo la oportunidad de trabajar en numerosos géneros musicales, incluyendo sinfonías, sonatas, cuartetos de cuerdas, serenatas, divertimentos, mucha música sacra y algunas óperas menores. Varias de estas primeras obras aún hoy son interpretadas. Leopold y Wolfgang realizaron 2 largas expediciones en busca de trabajo durante su larga estancia en Salzburgo. Visitaron Viena en 1773 y Múnich en 1774. Estas visitas no tuvieron éxito, aunque el viaje a Viena fue positivo para su arte, ya que conoció el nuevo estilo vienés a través de la música de Joseph Haydn. Mozart trabó relación con los miembros de la famosa orquesta de Mannheim, la mejor de Europa en esa época. Esta orquesta era conocida porque de una manera muy característica y especial exageraban de manera muy explícita la diferencia entre los pasajes suaves y los fuertes. Este estilo se difundió como estilo de Mannheim y pocas décadas después sería una característica principal de la música del romanticismo. También se enamoró de Aloysia Weber, una de las 4 hijas de la familia Weber, a la que conoció durante una escala en Múnich. Entre abril y diciembre de 1775, Mozart desarrolló un entusiasmo por los conciertos para violín, produciendo una serie de 5 conciertos, los únicos que escribiría en su vida, incrementando constantemente su sofisticación musical. En 1776 centró sus esfuerzos en los conciertos para piano y orquesta, de los cuales compondría un total de 27, culminando en el concierto para piano y orquesta número 9 en mi bemol mayor a principios de 1777, considerado por los críticos el punto de inflexión de su obra. A pesar de estos éxitos musicales y de ser confirmado en su puesto de maestro de conciertos, Mozart estaba cada vez más descontento con su situación en Salzburgo y redobló sus esfuerzos para establecerse en cualquier otro sitio. Uno de los motivos de dicho descontento fue su bajo salario, 150 florines por año, pero también necesitaba mucho tiempo para componer sus óperas y la ciudad en raras ocasiones se lo permitía. La situación empeoró en 1775, cuando el teatro de la corte fue clausurado, especialmente desde que el otro teatro de Salzburgo fue reservado principalmente para las compañías visitantes. En Mannheim había algunas perspectivas de conseguir empleo, pero no encontraron nada y los Mozart se marcharon a París el 14 de marzo de 1778 para continuar su búsqueda. Allí, su suerte apenas mejoró. En una de sus cartas a casa, insinúa la posibilidad de establecerse como organista en Versalles, pero Mozart no estaba demasiado interesado con este nombramiento. Su situación económica era delicada hasta el punto de que, debido a las deudas, tuvo que empeñar objetos de valor. El peor momento de su viaje fue cuando la madre de Mozart enfermó y falleció el 3 de julio de 1778. Probablemente demoraron demasiado en llamar a un médico por la falta de fondos. Durante la estancia de Wolfgang en París, Leopold seguía buscando enérgicamente oportunidades para la vuelta de su hijo a Salzburgo y, con el apoyo de la nobleza local, asegurarle una mejor posición como organista y primer violinista de la corte. El salario anual ascendía a 450 florines,
Pero Wolfgang era reacio a aceptarlo, y después de marcharse de París el 26 de septiembre de 1778, se detuvo en Mannheim y Múnich, todavía con la esperanza de obtener un nombramiento fuera de Salzburgo. En Múnich se volvió a encontrar con Aloysia, convertida en una exitosa cantante, pero ella le dejó claro que no estaba interesada en él. Finalmente Wolfgang regresó a su hogar el 15 de enero de 1779 y aceptó el nuevo puesto, pero su descontento con Salzburgo no había disminuido. En enero de 1781 se estrenó en Múnich la ópera Idomeneo Re di Creta de Mozart con un considerable éxito, y en marzo el compositor fue llamado a Viena, donde su patrón, el arzobispo Colloredo, acudió a las celebraciones del acceso al trono austríaco de José II de Habsburgo como emperador. Mozart, fortalecido por los elogios recibidos en Múnich, se sintió ofendido cuando Colloredo lo trató como un mero sirviente y particularmente cuando el obispo le prohibió tocar ante el emperador en casa de la condesa María Wilhelmina Thun, actuación por la que hubiera recibido unos honorarios iguales a la mitad del salario anual que cobraba en Salzburgo. El enfrentamiento llegó en mayo, cuando Mozart se negó a llevar un paquete enviado por Colloredo a Salzburgo. Ante su negativa de convertirse en mensajero, Mozart fue insultado por su patrón y el compositor, de forma audaz, lo interrumpió en medio de su ira. ¿Su gracia no está conforme conmigo? La respuesta de Colloredo fueron más improperios y se cerró con un «vete ya». Mozart intentó dimitir de su puesto, presentando su renuncia al auxiliar del arzobispo, el conde Arco, pero el arzobispo la rechazó. Le concedieron un permiso el mes siguiente, pero de forma insultante. Días más tarde, cuando Mozart intentaba entregar personalmente a Colloredo un último memorial, el conde Arco le cerró el paso en la antecámara del arzobispo, produciéndose otra escena violenta, y el compositor fue expulsado. La discusión con el arzobispo fue muy dura para Mozart, porque su padre se posicionó en su contra, ya que esperaba fervientemente que siguiera obedientemente a Colloredo en su vuelta a Salzburgo. Leopold intercambió cartas con su equivocado hijo, urgiéndole a reconciliarse con su patrón, pero Wolfgang defendió apasionadamente sus intenciones de emprender una carrera independiente en Viena. El debate finalizó cuando Mozart renunció a su puesto, liberándose de las demandas de un patrón opresivo y un padre demasiado solícito, y se instaló en Viena como compositor independiente. La nueva carrera de Mozart en Viena tuvo un buen comienzo. A menudo realizaba interpretaciones como pianista, destacando en una competición ante el emperador con Muzio Clementi, y pronto se consolidó como el mejor intérprete de teclado de Viena. También prosperó como compositor y en 1782 completó la ópera El rapto en el Serrallo, que fue estrenada el 16 de julio de ese mismo año y obtuvo una enorme aclamación. A pesar de que Mozart aún no lograba su madurez y profundidad definitiva, en esta obra se expresa quizá por primera vez la dimensión dramática que se aprecia en las posteriores óperas del compositor de Salzburgo. Esta ópera le dio a Mozart el mayor éxito teatral que conocería en vida. En la época en la que sus disputas con el arzobispo Colloredo estaban en su punto más álgido, Mozart se trasladó con la familia Weber, que se habían mudado a Viena desde Mannheim. Tras su fracaso sentimental con Aloysia Weber, que estaba ahora casada con el actor Joseph Lange, encontró consuelo en Constance, la hermana menor. Pero sabía que su padre Leopold no apreciaba a esa familia, puesto que, no sin razones, creía que estos querían aprovecharse del éxito de su hijo. Sin embargo, hay suficientes antecedentes de que Constance amaba verdaderamente a Mozart. Como el consentimiento de su padre era fundamental para él, quiso viajar a Salzburgo para presentarle formalmente a su prometida, pero varios eventos postergaron el temido viaje para enfrentarse a su progenitor. Finalmente, el 4 de agosto de 1782, sin el consentimiento paterno, Wolfgang Amadeus y Constance se casaron en Viena.
Para celebrar la unión y para calmar a su padre, Mozart compuso la inconclusa Gran Misa en do menor. Pensaba estrenarla en Salzburgo con Constance como primera soprano solista. Solo pudo hacerlo en agosto de 1783, pero no consiguió su objetivo. Deseaba demostrar a su familia que había sabido elegir, pero su padre y su hermana jamás terminarían de aceptar a Constance. El matrimonio tuvo 6 hijos. Durante los años 1782 y 1783, conoció profundamente la obra de Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach a través del barón Gottfried van Swieten, un coleccionista y aficionado musical que tenía en su poder una biblioteca con gran cantidad de obras de compositores barrocos. Entre las obras que estudió se encontraban los oratorios de Händel y el clave bien temperado de Bach. Mozart asimiló los modos de composición de ambos, fusionándolos con el propio. Con las sustanciales ganancias de sus conciertos y otras actuaciones, el matrimonio Mozart adoptó un modo de vida más bien lujoso. Se trasladaron a un apartamento caro con un alquiler anual de 460 florines. Mozart también compró un excelente fortepiano por aproximadamente 900 florines, envió a su hijo Karl a un internado caro y contrataron sirvientes. Por lo tanto, con este modo de vida el ahorro era imposible y el corto periodo de éxito financiero no hizo nada para amortiguar las dificultades que más tarde Mozart experimentaría. El 14 de diciembre de 1784, Mozart se convirtió en francmasón y fue admitido por esta logia. La francmasonería jugó un papel importante en el resto de la vida del compositor, ya que acudió a muchas reuniones, muchos de sus amigos eran masones y en varias ocasiones compuso música masónica. En diciembre de 1787, Mozart finalmente obtuvo un puesto estable bajo el patrocinio aristocrático. El emperador José II lo designó como su compositor de cámara, un puesto que había quedado vacante el mes anterior tras la muerte de Christoph Willibald Gluck. Este fue un nombramiento a tiempo parcial, recibiendo únicamente 800 florines por año y que solo requirió que Mozart compusiera obras para los bailes anuales en el Palacio Imperial. Durante ese tiempo, el joven Ludwig van Beethoven pasó 2 semanas en Viena esperando estudiar con Mozart. Los documentos existentes sobre este encuentro son contradictorios y existen al menos 3 hipótesis en vigor: que Mozart oyó la interpretación de Beethoven y lo elogió, que Mozart rechazó a Beethoven como estudiante y que nunca se llegaron a encontrar. Hacia el final de la década de 1780, la situación económica de Mozart empeoró. Alrededor de 1786, dejó de aparecer frecuentemente en conciertos públicos, por lo que sus ingresos se redujeron. Esa época fue de grandes dificultades para todos los músicos de Viena, a causa de la guerra entre Austria y Turquía, y que el nivel de prosperidad y estatus económico de la aristocracia que lo financiaba se había reducido. La ciudad de Viena iría perdiendo el interés musical por Mozart debido al advenimiento de otros pianistas con una técnica mucho más aguerrida. Sus academias o conciertos por suscripción, que habían sido en toda su estadía en Viena una de las mejores fuentes de ingreso, comenzaron a perder audiencia, por lo que ya no le reportaban beneficios económicos. A mediados de 1788, Mozart y su familia se trasladaron desde el centro de Viena a un alojamiento más barato en el barrio periférico de Alsergrund. Mozart comenzó a pedir prestado dinero cada vez más frecuentemente a Johann Michael Puchberg, un amigo y hermano de la misma logia masónica. Según sus biógrafos, estaba comenzando a sufrir depresión. Aproximadamente en esa época, Mozart realizó una serie de largos viajes con la esperanza de incrementar sus ingresos. Estos viajes solo produjeron éxitos aislados y no mitigaron los sufrimientos económicos de la familia.
En 1789 recibió una oferta del empresario inglés Johann Peter Salomon, quien le propuso a él y a Haydn realizar una gira de conciertos por Inglaterra. Se acordó que Haydn fuese el primero en ir durante la temporada de 1791 a 1792 y Mozart iría a la vuelta de este, lo que no pudo concretar por su fallecimiento. El último año de vida de Mozart, 1791, fue, hasta su enfermedad final, un tiempo de gran productividad y, en cierto sentido, un tiempo de recuperación personal. Realizó numerosas composiciones, incluyendo algunos de sus trabajos más admirados: la ópera La flauta mágica, el último concierto para piano y orquesta, el concierto para clarinete en la mayor, el último de su gran serie de quintetos de cuerda, el motete Ave Verum Corpus y el inacabado Requiem en re menor. La situación financiera de Mozart, una fuente de ansiedad extrema en 1790, finalmente comenzó a mejorar, ya que, aunque las evidencias no sean concluyentes, aparecieron patrocinadores ricos en Hungría y Ámsterdam, prometiendo anualidades a Mozart a cambio de composiciones ocasionales. Probablemente también se benefició de la venta de música de baile, compuesta en su papel como compositor de cámara imperial. Mozart no volvió a pedir dinero prestado y empezó a hacer frente al pago de sus deudas. En marzo de 1791, Mozart ofreció en Viena uno de sus últimos conciertos públicos. Tocó el concierto para piano y orquesta KB 595. Su último hijo, Franz Seiber, nació el 26 de julio. Al tiempo que la salud del compositor empezó a declinar, su concentración disminuía. Mozart se sintió enfermo durante su estancia en Praga el 6 de septiembre, durante el estreno de su ópera La Clemenza di Tito, compuesta en ese año como un encargo para los festejos de la coronación de Leopoldo II como emperador. Al regresar a Viena, Mozart se puso a trabajar en el Requiem, pero en octubre su salud empeoró. Caminaba con su esposa por el Prater cuando de pronto se sentó en un banco y, muy agitado, comentó a Constance que alguien lo había envenenado. El 20 de noviembre la enfermedad se intensificó y cayó postrado en cama, sufriendo hinchazón, dolores y vómitos. Mozart recibió los cuidados de su esposa Constance y su hermana menor Sophie durante su enfermedad final y fue atendido por el doctor Nicolaus Closet. El 5 de diciembre de 1791, aproximadamente a la medianoche, llegó el doctor Closet de la ópera y ordenó que le pusieran compresas frías de agua y vinagre sobre la frente para bajarle la fiebre. A pesar de que Sophie se mostró reacia a hacerlo, puesto que pensaba que no sería bueno para el enfermo el cambio tan brusco de temperatura. Esto hizo tanto efecto en él que perdió el conocimiento y no volvió a recuperarse. A las 12:55 de la madrugada, Mozart falleció en Viena a la edad de 35 años y su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban, donde anteriormente se había casado con Constance el día 6 de diciembre. Fue amortajado según el ritual masónico. El entierro de Mozart fue de tercera categoría, con un coste de 8 florines con 56 kreutzer, lo usual para miembros de la burguesía media. Fue enterrado al anochecer, siendo trasladado el féretro en coche de caballos hasta el cementerio de Saint Marx, en Viena, en el que recibió sepultura en una tumba comunitaria simple, parecida a una fosa común. Al entierro asistieron Antonio Salieri, Sus Mayer, Gottfried van Swieten y otros 2 músicos. La escasa afluencia de público al entierro de Mozart no reflejó su categoría como compositor, ya que los funerales y conciertos en Viena y Praga contaban con mucha concurrencia. Ciertamente, en el periodo inmediatamente posterior a su muerte, la reputación de Mozart se incrementó considerablemente. La inesperada y misteriosa muerte de Mozart ha suscitado gran interés desde el principio.
En el acta de defunción oficial constaba que el compositor austríaco había fallecido a causa de una fiebre militar aguda, refiriéndose a una erupción cutánea parecida a semillas de mijo, una descripción que no basta para identificar la causa en la medicina moderna y que es demasiado amplia e inexacta, ya que no se llevó a cabo la autopsia debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba el cadáver. Se han propuesto una multitud de teorías sobre la muerte del compositor, incluyendo triquinosis, gripe, envenenamiento por mercurio y un extraño achaque en el riñón. La práctica de sangrías en los pacientes era común en la época y también se cita como un posible factor que contribuyera a su muerte. Sin embargo, la versión más ampliamente aceptada es la muerte por una fiebre reumática aguda. Es conocido que tuvo 3 o incluso 4 ataques desde su infancia y esta enfermedad es recurrente, con consecuencias incrementalmente más serias en cada ataque, como una infección descontrolada o daño en las válvulas cardíacas. Su influencia en toda la música occidental posterior es profunda, y Joseph Haydn escribió que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años.